Nunca pensé que iba a escribir esto, pero algo en mí necesitaba compartirlo. Han pasado meses, tal vez más, desde esa tarde que le cambió la vida a Audrey Wilson, una mujer a la que admiro más de lo que mis palabras pueden decir. Siempre he creído que las historias reales, las de verdad, no se cuentan con frases bonitas ni finales perfectos, pero lo de Audrey fue tan intenso y tan crudo que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza. No puedo precisar exactamente la hora, pero recuerdo que el sol ya bajaba, proyectando esas sombras largas que hacen ver todo más grande de lo que realmente es. Audrey, 68 años, había ido a ver a su hermana menor a otro pueblo, como hacía cada mes. Nada raro, una costumbre para mantenerse cerca de la poca familia que le quedaba. Lo que no sabía es que, al regresar a su casa, esa casa que construyó junto a su marido Richard desde cero, se iba a encontrar con todas sus cosas, desde cajas llenas de fotos hasta una mesa auxiliar rota, apiladas, desordenadamente fuera de la puerta trasera. Lo que más le dolió no fueron las cosas en sí, ni siquiera esa pequeña lámpara que era la última reliquia del abuelo de Richard. Fue un papel, un simple papel pegado con cinta. Por favor, desde hoy tus cosas estarán en el garage. Vanessa. Lo escribo y me da rabia, porque pensándolo de afuera parece una broma pesada, pero no lo era. Audrey sintió como si le hubieran pisoteado el alma. Me acuerdo de cómo me describió que se le doblaron las rodillas, que por un segundo no pudo respirar. No era solo la sorpresa, era el significado de ese acto, dejarla fuera, como si de repente ya no perteneciera, como si todo el amor, el esfuerzo, los años de desvelo por Gregory, su hijo, ahora no valieran nada. Ella siempre había tenido una relación un poco distante con Vanessa, su nuera, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Esa tarde fue un punto de quiebre. Audrey se sentó en una caja, todavía con el abrigo puesto, y se quedó mirando el jardín delantero, el que había sembrado con rosas por más de una hora. Sentía una mezcla de vergüenza y de rabia. Se preguntaba, casi en voz baja, si había hecho algo tan malo como para llegar a eso. Lo cierto es que nunca fue de las que pedían ayuda, ni siquiera cuando Richard enfermó y perdió los ahorros en médicos. Todo lo que hizo después fue para no ser una carga, pero ahora, después de toda una vida trabajando, criando, aguantando más de una pelea en silencio para mantener la paz, se sentía de golpe invisible. De fondo en la casa se escuchaba la televisión, voces, ollas, como si nada pasara. Nadie salió a preguntarle si estaba bien, ni a ayudarla con sus cosas. Ese fue el primer granito de arena que empujó toda la montaña. Después del primer impacto, Audrey entró en modo supervivencia. ¿Qué haces cuando pierdes todo de golpe? Pues no sabes ni por dónde empezar. Decidió guardar sus cosas en el garage, como le pidieron, pero esa noche no pegó un ojo. Tenía frío, no encontraba ni siquiera dónde poner la tetera. Y allí, sentada en un sillón cubierto con una sábana, empezó a recordar todas las veces que sacrificó su espacio, su salud, sus ganas por los demás. La ira fue creciendo, poquito a poco, como cuando una olla empieza a hervir. Se levantó ya casi de madrugada, con una claridad que hacía años no sentía, y entendió por fin que si no hacía algo, iba a terminar sus días aceptando migajas de dignidad. A la mañana siguiente, sin meditarlo demasiado, llamó a Marta, su amiga de toda la vida, la vecina de al lado. Hay amistades que no necesitan muchas palabras, y fue suficiente que Marta la escuchara para ofrecerle un café y un consejo. Vos no tenés por qué soportar esto. En la charla salió el tema de la casa, y fue ahí cuando Audrey empezó a entender que las cosas podían ser distintas. Marta la convenció de buscar explícitamente información legal, así que Audrey, con un poco de miedo y mucho orgullo herido, anotó el número de Brian, un abogado que la ayudó
Una vez, hace años, con unos papeles del seguro, Brian la atendió al mediodía y mientras le revisaba los papeles sentados en la mesa de la cocina de Marta, Audrey sintió una mezcla de vértigo y esperanza. Según el abogado, la casa no estaba vendida ni transferida legalmente. Es verdad que Gregory y Vanessa ayudaban con la hipoteca, pero el contrato seguía a nombre de Audrey. Eso fue como una chispa. No lo podía creer. Le preguntó, casi temblando, si podía plantarse y dejar de pagar para forzar a que la respetaran. Y Brian le explicó con palabras sencillas que tenía derechos, que al menos podían negociar. Ese día, Audrey sintió por primera vez en años una pizca de control. Salió de esa reunión con una lista de notas y el corazón galopando. Llenarse de valor es fácil de decir, pero hacerlo lleva más tiempo. Audrey pasó esa tarde entre la rabia de verse expulsada de su propio hogar y el miedo a perder, quizás para siempre, el único lugar que había conocido como familia. Recuerdo que en su mente repasaba todas las peleas pequeñas con Vanessa, los desencuentros con Gregory, sus cumpleaños siempre a medias porque había otra cosa más importante. Ahora veía todo desde otro ángulo. Ya no era una abuela que debía amoldarse, era una mujer con historia propia. Decidió que ese mismo día iba a enfrentar a Gregory y Vanessa, aunque se le cayeran las piernas de nervios. La escena fue más incómoda de lo que pudo imaginar. Gregory llegó del trabajo, estaba cansado, y Vanessa lo acompañaba con una mirada fría. Audrey, de pie en el hall, respiró hondo. No gritó, ni lloró, aunque por dentro sentía que les salía el corazón por la boca. Les contó en términos claros lo que había aprendido, que seguía siendo la propietaria, que no la iban a echar de su propia casa, que merecía respeto. No buscó pelea, solo pidió que recordaran lo que había hecho por ellos. Fue como si hubiera tirado un balde de agua fría. Ni Gregory ni Vanessa sabían qué decir. En ese instante, Audrey dejó de sentirse una carga y empezó a verte como lo que siempre fue, la cabeza de la familia, aunque ellos no lo quisieran ver. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero por primera vez en mucho tiempo, Audrey sintió alivio. No fue inmediato, pero se sintió validada cuando Gregory, cabizbajo, aceptó que habían actuado mal al mudarla al garage sin preguntar. Nunca hubo un perdón explícito, no al menos esa noche, pero Audrey tampoco lo necesitaba. Lo importante no fue cambiar el pasado, sino ese momento exacto, un antes y un después. Después de la charla, Audrey volvió al garage, pero esa noche no lloró por la soledad. Estaba ocupada pensando en lo que haría a continuación. Esa misma semana, Audrey decidió que, aunque la casa siguiera a su nombre por ahora, ese no iba a ser su único frente de batalla. Comenzó a buscar trabajo, algo que no hacía desde que Richard era joven. Lo primero que encontró fue un aviso en el café del barrio. Necesitaban a alguien para ayudar en el turno de la mañana. Dudó mucho. Pensaba que nadie contrataría a una mujer de casi 70 años, pero se presentó igual. Lo más increíble fue que la dueña, una chica joven llamada Lucía, ni siquiera le preguntó la edad. ¿Sabe hacer café con leche?, le dijo, y Audrey se rió de verdad por primera vez en días. Esa tarde salió del local con una mezcla de sorpresa y orgullo. Volvió a casa con una bolsa de medialunas y aunque sabía que su familia podía juzgarla, ya no le importaba. A medida que pasaban las horas en ese café, Audrey empezó a reconectar con partes de sí misma que creía perdidas. Ya no era solo la abuela o la madre abnegada, era una mujer capaz. Empezaba el día barriendo, terminaba charlando con clientes y por primera vez en mucho tiempo sentía que su esfuerzo tenía sentido. Le gustaba el olor a café, las risas de la gente, las charlas banales sobre el clima. Al terminar su primer turno, Lucía la abrazó y le dijo, «Te necesitamos, Audrey. Nunca había sentido ese calor desde que Richard murió».
cambio más fuerte fue dentro de ella. Antes, todo lo que hacía estaba de alguna manera atado a Gregory o a la casa. Ahora, con el sueldo, modesto pero suyo, se compró ropa sin consultar a nadie, se pagó el colectivo sin deber favores. Marta me contó, con voz emocionada, que Audrey empezó a levantar la cabeza al caminar. Ya no se escondía detrás del carrito de supermercado, ni se disculpaba por ocupar espacio. Las charlas con Vanessa y Gregory se volvieron menos frecuentes. Audrey se centró en su trabajo, en su jardín, en sus amigas. De a poco, esa distancia que antes le dolía, ahora le daba una paz extraña, como cuando te quitas por fin un abrigo pesado. No estoy diciendo que fue fácil. Hubo días malos, de esos en que el cuerpo no da más y la duda te muerde por dentro. Audrey tuvo miedo muchas veces de que Gregory le quitara el saludo para siempre, o de que Vanessa metiera abogados. Pero ella fue firme. Mientras la casa estuviera a su nombre, no iban a moverla ni una pulgada. La relación con ellos quedó tensa, sí, pero por primera vez el miedo cambió de lado. Ahora era Audrey quien tenía la posibilidad de elegir. Una tarde, después de unas semanas de idas y vueltas, con abogados, con charlas difíciles en el pasillo, con lágrimas, todo se resolvió de la nada, tan abrupto y sin explicación como había empezado. Gregory se acercó, le dejó un sobre con una propuesta para comprarle la casa, firmada y todo, asegurando que podían arreglar el pago en cuotas. Ella lo leyó, lo pensó unos minutos y decidió que le serviría para cerrar el círculo. Aceptó. Agarró una pequeña valija, guardó las fotos más importantes, ese candelabro que siempre odié, y algunos libros. Salió por la puerta principal, una última vez, respirando hondo, y me contó que nunca se sintió tan ligera. Hasta hoy, Audrey no sabe explicar por qué Gregory dio ese paso, ni por qué todo culminó tan desprolijamente. A veces, pasan cosas y simplemente suceden, sin que nadie las planee ni las entienda del todo. Lo cierto es que ella ahora es libre, con poco, pero propia, y nunca más volvió a sentir esa vergüenza que la hizo dudar de su lugar en el mundo. No sé qué fue lo que hizo cambiar de opinión a Gregory. Tal vez fue miedo, tal vez un poco de culpa. En todo caso, lo que importa es que Audrey demostró que a cualquier edad podés recuperar tu dignidad y tu vida, aunque sea de un día para el otro, y eso, créanme, no tiene precio. Aquella mañana, el sol despuntaba detrás de la parada del colectivo cuando Audrey, envuelta en su abrigo gastado y su bufanda celeste, se plantó en la calle como si el mundo hubiera cambiado de color. La rutina del café se repetía, sí, pero su ánimo era otro, una mezcla de nervios, miedo y una libertad recién aprendida. Caminaba lento, saboreando ese silencio nuevo que tenía dentro. Mientras doblaba por la esquina rumbo a su nuevo departamento, apenas dos ambientes en un barrio transitado pero ajeno, sentía por fin una paz distinta. Entró al edificio y se detuvo un momento ante el ascensor. Recordaba la primera noche durmiendo allí, rodeada de cajas con sus cosas más queridas y la radio encendida para no escuchar tanto la soledad. Sonrió casi sin querer. Después de décadas de vivir con miedo al rechazo, ahora podía olvidar las miradas incómodas de Vanessa y el juicio mudo de Gregory. En la mesa de la cocina, junto a la taza de té y un sobre con el primer alquiler pagado, Audrey anotó en una libreta: hoy empieza otra manera. Las primeras semanas en el nuevo hogar fueron un torbellino de cosas pequeñas. Buscar cortinas, aprender a usar el calefón viejo, discutir con el portero sobre los horarios del agua caliente. Extrañaba su jardín, pero redescubría el placer de elegir un geranio en la florería de la esquina y verlo abrirse cada mañana en el balcón. Empezó a cruzarse con los vecinos, una señora de pelo violeta y un muchacho venezolano que tocaba el saxofón en la terraza, y con cada saludo se iba despegando un poco más de la vieja imagen
de la madre de Gregory. Empezó a recibir mensajes de Marta que la animaba a salir, a ver una película, a probar esa panadería nueva cerca del parque. Audrey al principio dudaba, pero algo en ella la empujaba. Era la necesidad de arrancar de cuajo el aislamiento de tantos años. Una tarde, mientras limpiaba la mesa del café, Lucía le pidió si podía quedarse un rato más. Faltaba una empleada y el local estaba lleno. Audrey aceptó sin dudar, y esa jornada, la más extenuante que recordaba en tiempo reciente, terminó en risas, brindis con café y una improvisada ronda de tortas caseras. Cuando Lucía le ofreció mantener ese horario extendido, Audrey se sorprendió aceptando de inmediato. Descubría algo casi olvidado, el placer de sentir que la necesitaban sin exigirle sacrificios. Las clientas habituales la invitaban a sus mesas, compartían historias, hasta le llevaban recortes de revistas con recetas. Empezó a hacerse conocida en el barrio, saludada por el carnicero que le guardaba pan, Dulce, la bibliotecaria que le recomendaba novelas y la dueña del kiosco que le regalaba caramelos. Por primera vez, Audrey tuvo su propio círculo, uno sin lazos de sangre, ni deudas viejas, ni silencios culpables. En uno de esos turnos largos, Lucía notó el cansancio de Audrey y le ofreció tomar el domingo libre. Al principio, titubeó. Había acostumbrado a postergar sus ganas toda la vida, pero aceptó. Ese día, en vez de quedarse en casa mirando televisión, Audrey visitó la feria de Mindöbesen, antigüedades en la plaza. Allí encontró un bandoneón ochentoso que le recordó a un tío, unas tazas pintadas a mano y una carta vieja dentro de una caja de puros. Se permitió comprar un libro de poemas y tomar café en un banco del parque, rodeada de desconocidos. Fue allí donde conoció a Elba, una jubilada de espíritu vivaz, con la que entabló conversación sobre viajes a lugares que ninguna de las dos había visitado realmente. Audrey sintió una impaciencia nueva, el deseo de planear algo solo para ella. El otoño llegó pronto, y la rutina del café se volvió el centro de su vida. Pero Audrey no quería caer de nuevo en una existencia pequeña. Decidió empezar un taller de escritura en el centro cultural del barrio, pese al miedo absurdo de no encontrar las palabras correctas. Allí descubrió el poder de poner en papel su historia, y se animó a leer en voz alta su anécdota sobre la lámpara de Richard y la casa vacía. El grupo la escuchaba en silencio y por primera vez, la mujer que siempre creyó que sus días eran poca cosa, comprendió cuán poderosa podía ser su voz. En ese círculo conoció a Sonia, una docente jubilada con quien compartió tardes de lectura y charlas profundas acerca de renacimientos tardíos. El taller la animó a enviar un cuento breve a una revista de barrio, sin más esperanza que la de ver su nombre impreso. La sorpresa fue grande. Semanas más tarde, la historia de Audrey fue publicada. Cuando Lucía encontró el recorte, decoró la pared del café con él. Los clientes la felicitaban y Audrey, avergonzada y feliz, empezó a imaginar que incluso a los 68 años todavía había aventuras por vivir. Las relaciones familiares se mantenían distantes y tensas. Gregory rara vez llamaba, y cuando lo hacía, la conversación era torpe y superficial. Vanessa se mantenía al margen, apenas un saludo frío en ocasiones remotas. Audrey sentía un vacío, un eco donde antes estaba el bullicio de la familia, pero lo llenaba con nuevas rutinas. Marta la convenció de adoptar un gato de la calle, y la convivencia con ese peludo arisco, bautizado como Alonso, fue el motor de incontables noches de risas, peleas pequeñas y rascadas de oídos. Los vecinos conocieron pronto a la señora y su gato, y Audrey se convirtió en referencia para quienes necesitaban una mano con las plantas, consejos sobre remedios caseros o, simplemente, un té caliente al caer la tarde. Poco a poco, Audrey entendió que cargar con el pasado
era como arrastrar una maleta vieja con piedras. Empezó a deshacerse de objetos heredados, de cartas nunca enviadas, hasta de algunas fotos cargadas de nostalgia. Conservó lo esencial y donó el resto, sintiéndose un poco más liviana con cada caja que salía del departamento. En el taller de escritura compartió su proceso de soltar el pasado, y Sonia la animó a escribir una carta de despedida a la Audrey que vivió tantos años encerrada en el deber. La carta fue leída entre lágrimas y sonrisas, y el grupo, otrora formado de extraños, ahora la abrazaba, sin reservas. Audrey, cauta pero feliz, se permitió aceptar ese cariño simple, sin condiciones. Una noche de tormenta, Marta llegó a su departamento empapada y con una botella de vino barata. Estuvieron horas hablando sobre los giros absurdos de la vida, sobre amores pasados y desilusiones. Audrey se atrevió a confesar que, por primera vez en décadas, no sentía la culpa como un monstruo pegado a la espalda. Le costó reconocerlo, pero aquel abandono, aquella nota de Vanessa cruelmente pegada en la puerta, había sido al final una especie de liberación. Marta, entre risas y lágrimas, le respondió que la libertad cuesta caro, pero vale cada noche de insomnio. Ese encuentro selló una alianza nueva entre ellas, la certeza de que la amistad también puede reconstruir lo que la familia desarma. Al despedirse, Marta le pidió que considerara escribir su historia completa. Al menos así, algún día, otras mujeres sabrían que siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando todo parece perdido. En el café los cambios seguían. Lucía decidió expandir el local y ofreció a Audrey un desafío inesperado: encargarse del mostrador, coordinar horarios, asumir responsabilidades. Audrey se asustó, dudó de sus capacidades, pero aceptó. Aprendió rápido a resolver problemas, a negociar con proveedores y a tranquilizar clientes molestos. Cada día ganaba confianza. Su sueldo mejoró, y con él la posibilidad de ahorrar para ese viaje pequeño que ahora se le antojaba posible: visitar a su hermana en 1800, la costa, una promesa suspendida por años. Audrey respiraba hondo cada vez que firmaba los recibos, comprobando que, aún a su edad, era capaz de aprender, mandar, decidir. En el grupo de escritura, la animaban a contar sus peripecias como encargada, y en ese intercambio de relatos encontró no solo reconocimiento, sino nuevas amistades, nuevas risas, un reflejo de la vida reconstruida desde la grieta. La familia, mientras tanto, parecía cada vez más lejana. Gregory la invitó, en una ocasión esporádica, a la fiesta de cumpleaños de uno de sus nietos. Audrey dudó. No quería volver a pisar la casa donde la habían expulsado, pero finalmente fue. Al abrir la puerta y ver su antiguo jardín transformado, los muebles cambiados, la ausencia de los detalles que la hacían su hogar, se sintió como una turista en tierra extraña. No se quedó mucho tiempo, pero comprendió con alivio que había dejado atrás esa vida, sin ira ni resentimiento, solo una nostalgia suave. De camino a casa, paró en la panadería, compró medialunas y se las compartió con Alonso en su cocina. Esa noche no extrañó nada, ni el pasado, ni la antigua rutina, ni siquiera la compañía de quienes nunca la supieron escuchar del todo. En una tarde de viernes, Audrey encontró un sobre dirigido a ella entre la correspondencia del edificio. Venía del municipio. Era una invitación a participar de una charla sobre derechos de adultos mayores. Alguien, quizá Lucía o Sonia, había postulado su nombre. Dudó, claro. Pensó que su historia no era nada especial, pero acudió al evento movida por una especie de deber con esa Audrey nueva que apenas comenzaba a conocer. En el auditorio compartió micrófono con otras mujeres. Contó, temblando, la anécdota de la puerta, del garage, del café, del primer sueldo. Cuando terminó, la ovación le pareció irreal.
y varias personas la felicitaron. Ese día sintió cómo la vergüenza, esa que fue su sombra durante años, se evaporaba bajo la luz cruda del reconocimiento. Al volver a casa, Alonso saltó al sofá y Audrey pensó que quizás allí empezaba un camino inesperado, el de la inspiradora. Los meses siguieron trayendo desafíos. Un día, Lucía enfermó y Audrey, sin pensarlo, asumió el mando casi total en el café. Armó horarios, capacitó a la nueva empleada, mantuvo cuentas al día. Era agotador, pero esa responsabilidad la hacía sentir viva. Cuando Lucía se recuperó, la abrazó agradecida y le dio la llave del local. «Por si algún día querés abrir tu propio café», le dijo. Audrey recordó entonces las charlas con Richard, cuando fantaseaban con un taller, una librería, un lugar propio. Esa noche revisó sus ahorros, se permitió soñar. El futuro ya no era un horizonte quieto, sino una puerta recién abierta. Pensó que, al fin y al cabo, los años no determinan los sueños. Quizás el siguiente capítulo de su vida era atreverse a escribirlo de puño y letra. Ya aquel invierno llegó con lluvias constantes, como si la ciudad quisiera hacerle compañía a Audrey en su pequeño departamento cálido. Las gotas golpeaban contra los vidrios mientras ella, acurrucada en su sillón preferido, hilvanaba sueños nuevos. El ofrecimiento de Lucía, la llave del café, brillaba en su mente como algo posible y extraordinario. Entre horarios apretados y días largos, Audrey empezó a estudiar en secreto libros de administración y pastelería, empeñada en no fallar si se le daba la oportunidad de hacer propio aquel refugio de aromas y risas. Al despertar, repasaba cálculos en hojas sueltas, mientras Alonso caminaba por el respaldo del sillón con aire de supervisor. El temor de arriesgar lo que tenía se mezclaba con una curiosidad irreprimible. En sus paseos matutinos miraba locales vacíos y se preguntaba cómo sería poner allí su nombre. ¿Qué consejos daría Richard si pudiera verla ahora, si la aprobaría como socia de nueva vida? Lo que empezó como un sueño se transformó en plan, y cada pequeño ahorro guardado era un ladrillo fundacional en su esperanza. Pronto, Audrey notó que los clientes del café le pedían recetas, consejos de vida y hasta ayuda para redactar cartas. Se sentía guía y anfitriona, y el murmullo alegre de ese pequeño local era música para su alma. Cuando Lucía bromeaba sobre poner el letrero «Nuevo Café Wilson», Audrey reía y bajaba la mirada, aunque por dentro saboreaba la posibilidad. Empezó a decorar el rincón de la ventana con plantas traídas de su antiguo jardín y a colocar señaladores en los libros que dejaba dispuestos sobre las mesas para quienes quisieran leer un rato. Hasta Alonso, el gato, se ganó un cojín bajo la estufa y a los parroquianos más fieles. Fue en esas pequeñas cosas donde Audrey confirmó que construir un espacio propio no era solo cambiar de domicilio. Era sembrar raíces en nueva tierra, regar ese presente hasta verlo florecer con su nombre. A medida que la primavera se anunciaba en los brotes del jacarandá, Audrey organizó la primera tertulia literaria del café. Invitó a lectores del barrio, clientes silenciosos y viejas amigas. Hasta Sonia trajo a su nieta adolescente y Marta llegó con una tarta de peras que fue éxito inmediato. Entre poemas, anécdotas y risas, la voz de Audrey se volvió hilo conductor. Se sentía cómoda en el centro, guiando la conversación sin imponerse, aprendiendo tanto como quienes escuchaban. Aquella tarde firmaron entre todos un cuaderno, bautizándolo Diario de las Segundas Oportunidades. Fue Lucía quien propuso: «Deberíamos hacerlo todos los meses». Audrey asintió con entusiasmo, sintiendo que finalmente tenía algo propio para compartir, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Un sábado de lluvia recibió la visita inesperada de Gregory. Él llamaba de vez en cuando, pero rara vez pedía verla a solas. La tensión era palpable.
Audrey preparó té y dejó que el silencio llenara la sala. Gregory, más envejecido y menos seguro de sí, le confesó su insatisfacción, el peso de responsabilidades asumidas a las apuradas y la distancia que sentía de sus propios hijos. Fue la primera vez que habló con sinceridad desde la conversación de la puerta. Audrey escuchó sin interrumpir, notando las huellas del tiempo en el rostro de su hijo. No hubo reproches, solo aceptación de caminos distintos. Al despedirse, Gregory la abrazó torpemente y murmuró: «Te admiro, mamá. No sé si te lo dije antes». Audrey, emocionada, supo que aquel perdón tardío era más que suficiente. No era el lazo perfecto que había soñado, pero sí un nuevo entendimiento. Podían quererse, sin cárceles de culpa ni reproches. En el taller de escritura, Audrey se animó a idear una serie de relatos para mayores, dedicados a mujeres que, como ella, mudaron su vida después de los 60. El entusiasmo del grupo la llevó a postularse para una beca en la biblioteca municipal con el proyecto de organizar un ciclo de charlas. La noticia de que había sido seleccionada llegó en un sobre azul, con sellos oficiales, y la llenó de un orgullo tan sereno como nuevo. Con la ayuda de Sonia y Elba, programó talleres semanales, exploraron la narrativa personal, la crónica y hasta la memoria culinaria. Audrey, rodeada de voces y vidas, flotaba sobre esa marea de historias. Comprendió que encontrar destino propio no era una meta, sino el placer de recibir, transmitir y transformar. Por la ventana del salón, el mundo le parecía más grande y posible que nunca antes. Los tímidos ahorros de Audrey, que creía suficientes apenas para un viaje, la sorprendieron. Con un pequeño crédito otorgado por el municipio en reconocimiento al trabajo comunitario y el apoyo entusiasta de Lucía, pudo convertirse en socia del café. Rediseñaron la carta, ampliaron la oferta y organizaron cenas temáticas con historias leídas en voz alta. Cuando colocaron el cartel que decía Café Bosque Azul, fue Audrey la encargada de cortar la cinta inaugural, entre aplausos de vecinos y felicitaciones improvisadas. Su nombre no figuraba en el letrero, pero sí en los corazones de quienes la consideraban pieza fundamental de ese rincón luminoso. Richard estaría, pensó ella, orgulloso y también asustado de verla brillar, aunque fuera en un escenario ajeno al que imaginaron juntos. La vida se volvió, para Audrey, una sucesión de pequeños milagros. Aquel viaje pendiente se concretó y fue más dulce de lo que había soñado. Se reencontró con su hermana en la costa. Charlaron sobre infancias remotas, sobre el tiempo y la resiliencia, sobre el amor y las decisiones que marcan una ruta. Audrey paseó, descalza por la orilla, rió hasta llorar viendo viejas fotos, y por primera vez en años durmió sin sobresaltos, arrullada por el rumor del mar. Al regresar, trajo conchas marinas, cartas escritas y una promesa de no dejarse nunca más para después. Comprendió que los lazos de sangre pueden debilitarse, pero hay otros, rafias invisibles, que también pueden tejer un hogar. En medio de su rutina, Audrey recibió noticias de una vecina. La señora de pelo violeta del edificio estaba enferma y no recibía visitas. Movida por la empatía, comenzó a llevarle sopas, a leerle fragmentos de libros y a escuchar su historia. Así supo de amores prohibidos, de viajes clandestinos y de una juventud rebelde que contrastaba tanto con la imagen de la anciana solitaria. Audrey aprendió que todas las mujeres guardan en algún rincón una parte invencible y salvaje. Al despedirse tras la recuperación de la vecina, ambas prometieron compartirse novelas y cuidarse mutuamente. Ese cuidar en círculo, sin ataduras, pero con entrega, se volvió una guía silenciosa para Audrey, que se convirtió en referente y amiga para muchos en su barrio. Un día de verano, mientras regaba los geranios del balcón,
Audrey recibió una llamada de la revista que había publicado su cuento meses atrás. Le proponían coordinar una sección mensual de historias de vida de mujeres mayores. El desafío le asustó, pero, impulsada por la comunidad que había ayudado a construir, aceptó. Pronto se vio tomando testimonios, viajando en colectivo para entrevistar a otras abuelas y madres, sellando historias en cuadernos que pronto rebosaron de líneas. La experiencia la sanó en lo más hondo. Cada relato escuchado era también una forma de comprenderse a sí misma, de nombrar sus duelos y sus logros, de saberse al fin parte de un tejido inmenso y digno. Alonso, su gato, fue testigo de las noches en vela, de las primeras líneas escritas y del cansancio alegre de los domingos. Pero no todo era simpleza. El dolor de la ausencia familiar nunca desapareció por completo, solo se volvió más aceptable. Audrey aprendió a distinguir entre nostalgia dañina y memoria fértil. Recordaba con gratitud los días en el jardín, los cumpleaños en familia, pero también aceptaba que crecer era elegir qué cargar en la mochila. El taller del café, el círculo de amigas, la escritura, el ir y venir de vecinos, todo le enseñó que vivir es también soltar y dejar llegar lo nuevo. En silencios compartidos, Marta y ella reían de lo absurdo del destino y se prometían quedar siempre cerca como hermanas elegidas. El café prosperó. Entre cursos de repostería, noches de cine y tardes de juegos para niños, Audrey se descubría agotada pero alegre, necesaria pero libre. Un mediodía de domingo, vio a una niña entrar con su abuela. Se parecían a ella y a su propia abuela de la infancia. Les sirvió chocolate caliente y les regaló un libro de cuentos. Al despedirse, la niña la abrazó sin miedo. Audrey comprendió entonces que uno nunca sabe cuánto puede cambiar la vida de los demás, solo estando presente, siendo amable, mirando a los ojos. Esa generosidad cotidiana era, pensó, la verdadera herencia por la que valía la pena luchar. Y aunque la vida traía altibajos, un tropiezo en la escalera, días de resfrío, alguna que otra pelea con los proveedores, Audrey se sentía preparada para todo. En el taller de escritura bromeaban sobre escribir una novela juntas. Sonia le regaló una Moleskine nueva, animándola a empezar ese proyecto propio. Audrey la abrió la noche siguiente, bajo la lámpara heredada de Richard, y escribió en la primera página: «No es tarde para empezar, ni para equivocarse, ni para soñar». Guardó la libreta en el cajón, sabiendo que, aunque solo escribiera para ella, cada palabra era un acto de amor propio y de fe en el porvenir. Así, entre jornadas apuradas de café, cartas leídas en voz alta, proyectos nuevos y flores en el balcón, transcurría la nueva vida de Audrey. Las heridas viejas ya no dictaban sus pasos, ahora eran lecciones, raíces profundas de las que brotaban ramas cargadas de futuro. El pasado, con sus sombras y naufragios, había devenido en puente. Solo valía la pena mirar atrás para afirmar el salto hacia adelante. No había finales perfectos. Cada día, cada decisión era la promesa de un capítulo siguiente. Y Audrey, autora y protagonista, ya no sentía miedo al papel en blanco ni a la soledad, porque al fin conocía el valor de su propia voz. Al llegar el otoño, el bullicio de la ciudad parecía amortiguado bajo la alfombra de hojas secas. Audrey, ya convertida en figura reconocida del pequeño café, caminaba cada mañana entre los árboles del barrio antes de abrir el local. Un día, encontró en la puerta una postal extranjera, sin remitente claro, apenas una imagen de París y unas palabras: «Siempre hay tiempo para intentar de nuevo». Audrey se preguntó quién la habría enviado. Durante el día, preguntó discretamente a Lucía, a Sonia y hasta a Marta, pero ninguna admitió autoría. Intrigada, colocó la postal en la pizarra del café, al lado de un anuncio para la próxima tertulia literaria. Esa noche, al cerrar,
comprendió que hay gestos que no precisan explicación. La postal era una invitación silenciosa a dejarse sorprender, una vez más, por la vida. Sintió entonces que todo lo desconocido podía ser también promesa. Esa semana, la vida le deparó una noticia inesperada. En el taller de escritura, Sonia trajo consigo a una joven periodista de radio local, Ángela, interesada en grabar relatos de mujeres que hubieran cambiado su destino en la edad adulta. Audrey dudó, temiendo exponerse demasiado. Sin embargo, al escuchar a otras contar sus luchas, una profesora que superó la viudez, una madre reconciliada con su hija, sintió el impulso de alzar su propia voz. Cuando Ángela le tendió el micrófono, Audrey relató la historia de la casa, del garage, del primer café servido, mientras sus manos temblaban, pero su voz sonaba firme. Al terminar la entrevista, Ángela le sonrió. Muchas mujeres querrán escucharte, Audrey. Lo tuyo no es solo coraje, es generosidad. Esa noche, el murmullo lejano de la radio le devolvió la presencia de su antigua soledad, pero también la certeza de haberla transformado en algo útil para otros. Pasaron los días y la popularidad del Café Bosque Azul creció. A las tertulias se sumaron personas nuevas, una bibliotecaria jubilada que leía poesía en voz baja, un carpintero que traía dulces hechos en casa, dos adolescentes tímidas que dibujaban en las servilletas mientras Audrey les relataba anécdotas de su infancia. Un martes, Elba anunció, entre risas, que el café parecía ya un refugio y no solo un negocio. Audrey, orgullosa, veía en cada mesa ocupada una constelación de nuevas historias entrecruzándose. Una tarde, Lucía la sorprendió con una consulta. Una pastelería famosa del barrio propuso organizar juntos una feria solidaria para adultos mayores necesitados. Audrey aceptó sin dudar. Prepararon galletas, café y meriendas, convirtiendo el local en punto de encuentro y generosidad. Al final de la jornada, con las últimas tazas lavadas y las risas aún vibrando en el aire, Audrey comprendió el valor de estar al servicio, sin perderse a sí misma en el camino. Fue también en esos días cuando Alonso el gato enfermó por primera vez. Audrey lo llevó al veterinario cabizbaja, temiendo por ese apoyo silencioso que tanto calmó su soledad. Cuando el diagnóstico resultó benigno, una simple intoxicación, nada grave, Audrey respiró hondo y miró a su compañero peludo con renovada ternura. Esa noche, al volver al departamento, se permitió llorar. No era tristeza pura, sino la conciencia aguda de cuánto había construido desde aquella tarde amarga del desalojo. Las pérdidas siempre acechan, escribió en su libreta, pero es el lazo lo que nos hace seguir arriesgando. Agradecida por tener todavía con quien compartir el sillón y las noches frías, Audrey se juró celebrar cada milagro cotidiano. Se acercaba diciembre, y la ciudad vibraba con luces y preparativos. Sonia propuso organizar una función navideña en el café. Música, lecturas de cuentos y regalos para quien se animara a compartir algo propio. Audrey, fiel a su estilo, propuso sumar a los niños del barrio y pedir juguetes usados en donación. El evento fue un éxito. Las mesas se llenaron de abuelas con nietos, y hasta Gregory, acompañado por uno de sus hijos, se asomó por la puerta, tímido y torpe. No hubo palabras profundas, solo un apretón de manos y una sonrisa contenida. Audrey sintió que, aunque nunca serían una familia perfecta, podían aprender a encontrarse en pequeños gestos. Al finalizar la noche, Marta la abrazó. «Es tuyo, todo esto. ¿Lo sabes?» Audrey sonrió, y por primera vez lo creyó de verdad. A la vuelta de Año Nuevo, Audrey decidió que su rutina no sería excusa para el estancamiento. Empezó a soñar con estudiar idiomas. En particular, recordaba las películas que veía con Richard ambientadas en Italia y Francia. Se inscribió en un curso de francés para adultos en el Centro Cultural del barrio. Al principio,
La gramática la desbordaba, pero el desafío la hacía sentir viva. En las tardes libres se sentaba en el banco de la plaza y leía en voz alta las nuevas frases aprendidas, Alonso a sus pies como oyente fiel. Pronto, Lucía la quiso convencer de preparar una tarde temática francesa en el café, con lecturas de poemas y tartas de manzana. Audrey aceptó, y la velada fue un éxito inesperado. De a poco, comprobaba que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad y que reinventarse es el secreto para espantarle el polvo a la rutina. Febrero trajo una oferta de colaboración. Ángela, la periodista, la invitó a coordinar un taller de escritura en la radio para adultas mayores. Audrey aceptó temblando, pero el miedo era ahora motor, no freno. El primer encuentro fue caótico. Los micrófonos asustaban, las historias se entrecortaban. Con paciencia, Audrey descubrió la magia que sucede cuando una voz se escucha a sí misma después de tanto tiempo en silencio. Se formó un grupo pequeño, pero tenaz. Redactaron sus primeras historias, improvisaron radioteatros y hasta se atrevieron a producir un especial sobre el arte de empezar de nuevo. Audrey, al escuchar su voz en el aire, pensó en la Audrey temerosa de años atrás y comprendió por fin que la verdadera valentía es persistir. Durante la primavera, la salud de Marta tuvo un bache. Fue hospitalizada por unos días y Audrey, fiel, la acompañó en cada jornada. Compartían silencios, recuerdos divertidos y algún reproche al paso del tiempo. En el hospital, Marta confesó que temía envejecer sin sentido, a lo que Audrey, sonriendo, le recordó la Moleskine y el diario de las segundas oportunidades. Tu vida, como la mía, es la prueba de que siempre hay capítulos por escribir. Ese acompañamiento las unió más. Saliendo Marta del hospital, brindaron con té frío y se prometieron viajar juntas al menos una vez antes de cumplir los 70. La promesa era un faro los días grises y una certeza de que nunca se está sola cuando se elige bien el corazón que acompaña. En junio, una clienta frecuente del café le propuso a Audrey formar una pequeña cooperativa de mujeres para ofrecer desayunos a oficinas y escuelas del barrio. El proyecto, titulado Manos en Red, creció rápido. Reunió a Lucía, Sonia, la hija de Elba y varias mujeres más. Audrey supervisaba recetas, organizaba horarios, aprendía a delegar. Los primeros ingresos, modestos, les dejaron a cada una algo más valioso que el dinero, el sentido de pertenencia y la alegría de crear juntas. El trabajo común las llevó a pensar en mayor. Talleres de empoderamiento, ferias, charlas. Audrey se convirtió, casi sin notarlo, en mediadora y líder. Comprobó que más allá de la edad, cada proyecto colectivo es una semilla contra la soledad. El invierno fue inesperadamente duro. Una huelga de transporte dejó el barrio semiparalizado y el flujo de clientes decayó a la mitad. Audrey no permitió que el ánimo cayera del todo. Organizó lecturas a la luz de las velas y cenas a la canasta, donde cada quien traía algo para compartir. El café, poco a poco, recuperó su bullicio, y Audrey, sentada al final de las jornadas, entendió que la alegría colectiva siempre puede derrotar a la adversidad. Al terminar una de aquellas veladas, Sonia, emocionada, le susurró: «Gracias por juntar los trozos de nuestras vidas, Audrey». Un día de agosto llegó la invitación más inesperada. Una editorial pequeña del barrio propuso a Audrey reunir en un libro todas las historias publicadas en la revista y nuevas crónicas de mujeres que lucharon y cambiaron. Audrey dudó, temiendo que su vida fuera demasiado común, que el libro no interesara a nadie. Pero los días pasaron y la idea fue cobrando forma, alentada por amigas y clientas. Revisó cuadernos, cartas, relatos dispersos y tejió un hilo que unía dolores y renacimientos. El título, elegido en el taller de escritura, fue Segundas Raíces.
Cuando el libro se imprimió y Audrey sostuvo la primera copia, sintió que todo el camino recorrido, desde la soledad del garage hasta la alegría del café, cobraba sentido y cuerpo. La presentación fue íntima y cálida, con lágrimas, risas y ese rumor de abrazos heredados. Audrey, al cerrar ese día el libro y el local, supo, al fin, que nada de lo que había vivido se había perdido. Todo era apenas la raíz de brotes nuevos que, capítulo a capítulo, abrían el horizonte en su porvenir. La vida comenzó a desplegarse como una melodía en la que cada nota tenía su propio espacio, y Audrey encontró un ritmo nuevo, uno en el que cada día ofrecía una sorpresa distinta. La relación con Marta, consolidada por los desafíos que ambas habían enfrentado juntas, se transformó en una complicidad serena. Planearon un viaje en otoño, cuando el calor sofocante del verano diera paso a un clima más amable, y se rieron al imaginar todas las historias que contarían a su regreso. Antes de que el tiempo para el viaje llegara, continuaron disfrutando las rutinas compartidas y las tardes interminables de té y risas. El Café Bosque Azul fue un refugio para muchas almas que, como Audrey, buscaban un lugar donde ser escuchadas y valoradas. Los días eran una danza de pasos rápidos, risas y el calor del café recién hecho. Una tarde, al abrir el local, Audrey se encontró con una joven madre que necesitaba un trabajo. Sus ojos, cargados de preocupación, contaron una historia de necesidades no satisfechas. Sin dudarlo, Audrey le ofreció un turno en el café con la promesa de que podrían ajustar los horarios a sus necesidades. Pronto, la joven, llamada Clara, demostró ser una sonrisa necesaria, y tanto clientes como el personal sintieron el impacto de su energía. Mientras Audrey seguía llevando adelante el café, la vida exterior tejía sus propios relatos. Gregory, en un paso hacia la reconciliación, ofreció a Audrey pasar un fin de semana con él y sus hijos. Audrey aceptó, nerviosa y esperanzada, sabiendo que la relación necesitaba todavía muchas palabras, no dichas y heridas por sanar. Ese fin de semana resultó más cálido de lo que había anticipado. Se reencontró con sus nietos, que crecían rápido, y sintió que el tiempo perdido debía recuperarse paso a paso. Jugaron en el parque cercano, compartieron historias y risas, y aunque el vacío de los años pasados pesaba, Audrey sabía que algo hermoso comenzaba a brotar. El otoño llegó, y con él, el esperado viaje con Marta. Escaparon hacia una pequeña villa en la montaña, donde los colores otoñales pintaban el paisaje de tonos cálidos. Mientras paseaban discutiendo sin cesar su entorno, compartieron anécdotas y sopas calientes en las noches frías, y el vínculo entre ellas se profundizó aún más. Ambas encontraron en la soledad compartida del monte una paz que la ciudad rara vez ofrecía. Al regresar, se llevaron con ellas la certeza de que la amistad genuina es un ancla en el mar tempestuoso de la vida. Audrey sabía ahora que no importaba cómo cambiaban las estaciones. Tener una mano amiga hacía que cada desafío fuera más fácil de enfrentar. El café continuó floreciendo y la comunidad se tejió a su alrededor, un tapiz de vida rica y diversa. Lucía, siempre con su energía habitual, propuso organizar un evento navideño diferente, un intercambio de historias. La idea era que cada asistente trajera un recuerdo especial para compartir con los demás y luego obsequiara un pequeño regalo a quien compartió la historia que más resonara. Audrey, emocionada, se encargó de coordinar la velada, y aquella noche, entre dulces y aromas cálidos, se generó una atmósfera mágica. Personas de todas las edades contaron experiencias personales, y Audrey, absorta en cada relato, supo que esas historias eran puentes, uniendo almas que anteriormente convivían sin saber de su existencia. Audrey siguió asistiendo a su taller de escritura, ahora un espacio de creación y catarsis. Allí surgió la idea de un
Libro grupal, una antología que recopilara las mejores plumas del taller. Todos se comprometieron, emocionados, y Audrey, con su experiencia en publicaciones, lideró el proyecto. El título escogido fue Retiros y Encuentros, reflejando la esencia de cada autor partícipe y cómo sus historias no solo eran narraciones personales, sino también parte de un todo. La publicación fue un éxito, y una noche, al revisar el libro terminado, Audrey lloró lágrimas de satisfacción. Cada palabra plasmada era una flecha hacia un futuro que seguía escribiéndose. En casa, Alonso, el fiel compañero, se había convertido en un miembro más de la comunidad del café, y los clientes lo adoraban tanto como a Audrey. Una tarde, mientras observaba por la ventana la caída de las hojas, sintió una paz serena, recordando todo lo que había sucedido en su vida desde aquel doloroso día en que halló sus pertenencias en el garage. Comprendía, finalmente, la magnitud de su propia resistencia, y aunque no todos los capítulos de su vida eran ligeros, cada uno le había enseñado algo invaluable. Mientras el tiempo fluía, Audrey se dejó llevar por la ola de proyectos e ideas que constantemente la rodeaban. Asistía a charlas, organizaba eventos y colaboraba en proyectos comunitarios, cada uno añadiendo un hilo más al tapiz de su nueva existencia. Un día, de camino al café, recibió una llamada inesperada. Una editorial de mayor renombre estaba interesada en entrevistarla sobre su vida y los cambios que había realizado. Intentaron persuadirla de escribir más sobre sus experiencias y cómo estas transformaciones individuales impactaban en la comunidad en general. Con cada elección y cada historia compartida, Audrey sentía que finalmente estaba viviendo la vida que siempre había imaginado, llena de compasión, significado y, sobre todo, amor por cada pequeño momento. La mente y el corazón estaban guiados por la certeza de que los nuevos comienzos son posibles a cualquier edad, y Audrey, tanto en su entorno como en su interior, era prueba de ello. Un día, mientras caminaba por el local temprano en la mañana, vio en la entrada un nuevo mensaje, escrito con tiza sobre la pizarra. Aquí iniciamos, aquí soñamos, aquí somos. Audrey sonrió, agradeciendo a la vida por tener la oportunidad de escribir su historia y por encontrar la voz que había temido tanto tiempo liberar. Fue allí, en medio del ruido dulcemente caótico que impregnaba el café, donde comprendió que esa misma voz podía alentar a Vintus Indocentes, otros a escuchar la suya. Con el apoyo de sus amigos, clientes y todos aquellos que había conocido en su viaje, supo que estaba lista para abrazar todo lo que el futuro deparara, segura de que éste sería brillante y abundante en posibilidades ilimitadas. El verdadero viaje, concluyó ella, nunca termina, se reinventa constantemente, al igual que lo hacía ella, día tras día, página tras página.